Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. Empezamos el 2021 y veremos el tratamiento de la pena de cadena perpetua de acuerdo a la casación 814-2017 Junín. Hemos visto que la cadena perpetua que está contemplada dentro de las clases de penas privativas de libertad, que de acuerdo a nuestro Código Penal existe la pena temporal de 2 días a 35 años y la pena permanente, que es justamente la cadena perpetua, cada vez se ha ido extendiendo a más figuras penales, de modo que empezó con una aplicación restringida a delitos tan graves como terrorismo en sus fórmulas de traición a la patria, para luego ir aplicándose a fórmulas de robo agravado con subsecuente muerte, secuestro con subsecuente muerte, y recientemente se modificó en los delitos sexuales la fórmula establecida para la violación de menores de edad para contemplar ya no una pena escalonada con diversas magnitudes, sino más bien cuando se trate de menor de 14 años se imponga de todas maneras la pena de cadena perpetua. Es a partir de esta casación 814-2017 que observamos la idea de establecer algunos criterios a partir de considerar que, como es una pena permanente, pareciera que debe aplicarse siempre en sus justos términos y no existe posibilidad de reducción alguna. Esta casación que comentamos da cuenta, en primer lugar, de cómo se constitucionaliza la cadena perpetua a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 010-2002, acción de inconstitucionalidad, que justamente determina, ante el problema de la resocialización y el carácter temporal que deben tener las sanciones, la posibilidad de que exista una revisión de la condena cuando se cumplan 35 años de pena privativa de libertad efectiva. Luego, en la sentencia plenaria casatoria 1-2018, se dice que cuando el tipo penal prevé la pena de cadena perpetua, efectivamente debe ser aplicada en sus justos términos. Eso implicaría que el juez realizaría una especie de aplicación automática previsto en el tipo penal, este tipo de sanción. El juez lo que tendría que hacer es imponer simplemente la cadena perpetua. Pero en la casación en comentario nos señala que dentro de las posibilidades en la determinación judicial de la pena existe, en estos casos en concreto, la posibilidad excepcional de imponer una pena menor, que en todo caso tendría que ser 35 años de pena privativa de libertad, en el sentido del máximo de la pena privativa temporal, cuando concurran, en el caso concreto, causas de disminución de la punibilidad o bonificaciones procesales. Esta situación es fundamental considerando que se ha extendido el uso de la cadena perpetua y además esta sentencia en comentario vuelve a la discusión sobre la naturaleza de las causas de disminución de la punibilidad que ya se había trabajado en sentencias anteriores, por ejemplo, en la sentencia plenaria casatoria 1-2018, para diferenciarlas de las circunstancias privilegiadas de atenuación. Claramente establece esta casación que las causas de disminución de la punibilidad no son las circunstancias privilegiadas de atenuación que hace mención el artículo 45A del Código Penal, justamente para efectos de la aplicación del sistema de tercios y la posibilidad de una disminución de la pena por debajo del mínimo del primer tercio, dando cuenta de que estas causas de disminución de la punibilidad sí formarían parte de la estructura del delito, al referirse, por ejemplo, a extensiones típicas como son la tentativa, la complicidad o situaciones que tienen que ver con el error de prohibición vencible, la responsabilidad restringida, las causas, e incluye las causas eximentes de responsabilidad imperfectas que prevé el artículo 20 del Código Penal. En realidad hay una discusión que creo que no está acabada tampoco con esta casación en torno a la naturaleza de las causas de disminución de la punibilidad versus las circunstancias privilegiadas de atenuación. Si bien es cierto, nos brinda un criterio para decirnos que estas causas de disminución forman parte de la estructura del delito y entonces las circunstancias privilegiadas de atenuación serían circunstancias accidentales,
que no se presentan en todas las fórmulas típicas o que al menos no están reguladas expresamente y que pueden presentarse o no en determinados casos, cabe la necesidad de un pronunciamiento mucho más profundo sobre este asunto, considerando que estas circunstancias privilegiadas de atenuación, de acuerdo a la casación en comentario, no estarían reguladas. Por otro lado, establece que las causas de disminución de la punibilidad permitirían una disminución de la pena por debajo del mínimo legal y no en criterios amplios como se han venido trabajando en otros pronunciamientos, como simplemente situaciones que permiten la disminución por parte del juez de manera discrecional. Aquí sí ya se establece que sería por debajo del mínimo legal y que el carácter discrecional residiría en cuánto es que va a disminuir la pena el juez por debajo de este mínimo legal. Entiéndase que cuando se trata de cadena perpetua, esto no podría ser por debajo de 35 años de pena privativa de libertad. Es decir, la cadena perpetua excepcionalmente podría disminuirse a 35 años de pena privativa de libertad, sea por estas causas de disminución de punibilidad o sea por las bonificaciones procesales. Y lo que queda en el tintero es, cuando se trata de circunstancias privilegiadas de atenuación, cómo sería el tratamiento, cuáles serían estas circunstancias, y a decir de esta casación no estarían reguladas. Desde nuestro punto de vista, más bien serían las que están contenidas en el artículo 20, donde claramente el legislador penal establece que estamos ante situaciones que pueden, al ser imperfectas, permitir una disminución por debajo del mínimo legal. Agradecemos su atención y nos vemos en una siguiente entrega.